Aquí estamos de nuevo en pleno invierno para seguir conversando en el canal del Senado en Profundidad de Campos a través de las redes sociales. Estamos en contacto con mucha gente que nos escribe, que opina. Usted tiene también la palabra. Hoy día vamos a conversar con una mujer que ha hecho cosas muy interesantes en su vida. Ella nos va a contar más de qué se trata. Aquí está su ficha de presentación. Yasna Proboste Campillay, representante de la región de Atacama, militante de la democracia cristiana, profesora de educación física de la Universidad de Playa Ancha, política de 56 años, asumió como senadora por la región de Atacama, fue reelecta hasta 2034, preside la Comisión de Minería y Energía e integra las comisiones de Educación, Régimen Interior y Especial Mixta de Presupuesto. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en el Senado de la República. Estamos acá en el Salón Protocolar, en la ciudad de Valparaíso, en Profundidad de Campos, con la senadora Yasna Proboste Campillay. ¿Cómo está, senadora? Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Bueno, con los dolores propios de la emergencia que hemos estado enfrentando, con mucha preocupación, con muchos dolores de muchas familias que han visto que estos temporales le ha arrasado el esfuerzo de toda su vida, los esfuerzos de tantas crianceras, de productores de pisco, de pequeños agricultores, en familias en general, que sus viviendas, producto del peso de la nieve, particularmente en la alta cordillera, se ha venido abajo. Es un trabajo muy grande que se requiere hacer siempre de manera conjunta en materia de reconstrucción para nuestra zona. Bueno, esta catástrofe tiene una dimensión que yo diría que a más de una semana todavía no se logra establecer fehacientemente cuáles son los daños del punto de vista material y del punto de vista humano, porque aquí hay un daño que nadie ve, que es el daño psicológico, ¿no? Bueno, claro, el daño psicológico que todavía persiste en la memoria de los habitantes en la parte norte de nuestra región, que durante el año 2015, el año 2017 enfrentaron los aluviones, que azotó de manera más fuerte a Diego Almagro, a Chañaral, también a Tierra Amarilla, a Copiapó, y en esta oportunidad a todas las familias de la provincia del Huasco con mayor crudeza y también en Tierra Amarilla. Hay situaciones, Sergio, en que de alguna forma desnuda también los problemas que son más bien de fondo, más estructurales, tanto de lo público como de lo privado. Mire, el año 2000 tocó enfrentar una situación muy compleja. La compañía minera Barrick, en el proyecto Pascualama, lamentablemente murieron 5 trabajadores por los problemas de las bajas temperaturas. Y este frente a mal tiempo, que fue muy anunciado por Senapred, uno se pregunta cómo una compañía minera de esta magnitud no tomó todos los resguardos para proteger a sus trabajadores. Y 39 trabajadores, gente mayor, hombres, mujeres, tuvieron que enfrentar de la peor manera las inclemencias del tiempo. Entonces, cuando uno ve y la ciudadanía, en nuestra zona se demoraron varios días en el restablecimiento de la energía eléctrica, pero claro, ven que 2 chicas se van al Cajón del Maipo a pasarlo bien y rápidamente al día siguiente hay un rescate aéreo a 3.000 metros de altura y dicen, bueno, pero aquí, ¿por qué no han llegado los helicópteros? ¿Por qué no han llegado los helicópteros a ver cómo está la gente en juntas de valeriano? ¿Cómo están por qué no se hace el rescate aéreo de los trabajadores que están en la alta cordillera? Entonces, hay una situación que también genera, frente a todo el dolor, mucha molestia por la forma en cómo se reacciona. Ahora, en lo que se mostró a través de la televisión, los distintos canales que se instalaron en la zona, se vio casi nada de helicópteros de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Armada, sí de Carabineros. Bueno, en la región de Atacama había una cantidad de apoyo aéreo que estaba destinado, pero particularmente los primeros días, las primeras horas,
las condiciones del tiempo, de acuerdo a la información de ellos mismos, de los especialistas, impedían que pudiesen llegar a la zona. Nuestra provincia, nuestra región ha sido en otros momentos también muy golpeada por la naturaleza y por eso que cuando el ministro de Justicia, que fue el enlace, se trasladó a la zona antes que comenzaran a ocurrir estas situaciones más complejas, eh, conversamos y yo le dije, mire, aquí es crucial, por la experiencia que uno también ha ido acumulando en estos años, es crucial que tengamos un helicóptero en Alto del Carmen, que ese helicóptero pueda hacer las evacuaciones aéreas, que no hay otra forma. Si nosotros sabemos que frente a las situaciones de crecidas de río, que de activación de quebradas, de lluvia, cada uno de los poblados queda aislado. Y hay situaciones que son muy complejas y que se requieren una atención oportuna, pero nosotros hemos mantenido siempre un contacto con las autoridades locales, con la delegada, hemos visto en el territorio las dificultades que enfrenta la comunidad y yo hoy día digo, mire, toda nuestra energía está puesta primero en superar la situación de emergencia en nuestra zona y toda nuestra energía puesta en la reconstrucción que se requiere. Acabamos de tramitar el proyecto de la mega reforma tributaria que tiene 3 artículos en materia de reconstrucción. Y nosotros, Sergio, lo dijimos desde el primer momento como oposición. Todos los votos de la oposición van a estar disponibles para los 3 artículos en materia de reconstrucción. Por eso le pedíamos al gobierno, separe esta discusión. No utilice el dolor de las familias para pasar por el lado una mega reforma tributaria. Y nosotros estábamos en lo cierto. Los 3 artículos de reconstrucción para las zonas de Biobío, Ñuble y Valparaíso se aprobaron unánimes. Yo espero lo mismo cuando el gobierno presente la ley de reconstrucción para la región de Atacama y la región de Coquimbo. Senadora, tenemos una nota que va a motivar esta conversación aquí en el canal del Senado. Por favor, le invito a verla, director, póngala en el aire ahora. Con la aprobación de la mayoría de sus artículos en la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto de Reconstrucción Nacional, Desarrollo Económico y Social pasó a comisión mixta. Entre las normas aprobadas destaca la rebaja gradual del impuesto de primera categoría desde el 27 al 23%, artículo que quedó definitivamente aprobado y despachado a ley, además de la norma que faculta a las empresas privadas para exigir una indemnización económica al Estado cuando se revoque una resolución de calificación ambiental y las modificaciones a la franquicia tributaria del CENSE. Sin embargo, el artículo referido a las compensaciones a los municipios por exención de contribuciones no logró consenso, por lo que se convirtió en la única norma de la denominada mega reforma que deberá ser resuelta en una comisión mixta. Ya, con esta situación entonces tenemos un panorama que al momento de implementarse esta ley de reconstrucción va a tener varios pasos y varias complejidades también, ¿o no? O sea, mire, lo primero que yo quisiera señalar con respecto de este tema es que la nota es muy precisa respecto de los principales problemas que tiene esta ley que empuja el gobierno del presidente Kast. Primero, en que durante todo este tiempo se ha señalado en que el gobierno enfrenta, el Estado de Chile enfrenta una situación de estrés fiscal, que hay menos recursos y por lo tanto lo que hace esta ley es que rebaja aún más los ingresos para el Estado. La reducción del impuesto de primera categoría de un 27 a un 23%, por suerte, después el gobierno sacó esta indicación que había puesto a última hora, en donde quería rebajarlo aún más, a un 22%. Se recordará usted la Comisión de Hacienda del Senado, después que incluso habían firmado un acuerdo con algunos senadores del Partido por la Democracia. Entonces, esto significa una menor recaudación para el Estado. ¿Y qué significa que el Estado tenga menos recursos? Significa que todo lo que hay que financiar en materia de salud, de educación, de vivienda, de reconstrucción, requiere apoyo del Estado y por lo tanto esto coloca en una situación aún más compleja a las familias que esperan una respuesta por parte del Estado. Pero además, Sergio, mire, uno de los temas que fue largamente discutido tiene que ver con que el que acá en este proyecto
indiscriminadamente, independientemente de la situación socioeconómica, todas las personas mayores de 65 años van a dejar de pagar contribuciones. Eso tiene una afectación en los recursos municipales. Yo le quiero contar, porque a veces la gente dice, oye, pero qué bueno. Uno dice, sí, es positivo, pero ¿sabe cuánta gente en Huasco paga contribuciones? No son más de 5. ¿Sabe cuánta gente en Chañaral paga contribuciones? 1. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que en general todos los municipios, porque los municipios se financian, entre otras cosas, por las contribuciones, pero se financian los municipios más pobres, que en el caso de Chañaral, que tiene solo una familia que paga contribuciones, de acuerdo a la información oficial del Servicio de Impuestos Internos, recibe recursos del Fondo Común Municipal, es decir, las comunas más ricas, que es donde se concentran ese tipo de viviendas que sí paga contribuciones, pues las viviendas sociales no pagan contribuciones, van a dejar de aportar al Fondo Común Municipal. Los municipios van a tener menos recursos. Y uno se pregunta cuando ve las situaciones de la emergencia, de los desastres, de las calamidades que hoy día tenemos, ¿es posible que frente a un escenario como esto, el Estado de Chile le quite recursos a los municipios? Por eso que desde la oposición hemos estado en contra de este proyecto. Porque claramente le hace un mal a nuestro país, debilita el sistema de protección social y además pone en riesgo la finanza de los propios municipios para poder atender las demandas que los ciudadanos son al primer lugar en donde llegan a golpear las puertas. Frente a esta emergencia yo conversaba con anterioridad a que ocurriera la emergencia, el día miércoles, recordemos en Vallenar comenzó a llover el día viernes, el día miércoles conversamos con alcaldes en Vallenar, en Freirina, etcétera, y los que ellos nos decían, mire, nosotros ya nos hemos organizado, hemos distribuido ayuda, hemos organizado los albergues, hemos apoyado a las organizaciones sociales para que tengan allí albergues comunitarios, hemos hecho una repartición de nylon. Bueno, todo eso se financia, entre otras cosas, con recursos del Fondo Municipal que este proyecto de este gobierno debilita. Ahora, tiene dos fenómenos. Uno que ya se produjo, que era el recorte del 3% o del 2 y tanto, parece, en todos los ministerios, salvo en seguridad, que después los repusieron esos fondos. ¿Qué va a pasar en la discusión del presupuesto 2027? Que nos falta mucho para que se comience a discutir en septiembre, ¿no? Así es, bueno, ya la discusión parte, recuerde usted que viene también todo el ejercicio previo de las ejecuciones del gasto, de mirar cómo se han ejecutado los presupuestos del año anterior y ya en septiembre todo el trabajo más fuerte. Y para nosotros el presupuesto es como la vida, ¿no? Cambia todo muy rápido. Para nosotros el presupuesto del año 2027, nuestro foco va a estar en garantizar que existan los recursos de la ley de presupuesto para la reconstrucción necesaria en la provincia del Huasco, en la comuna de Tierra Amarilla. Eso va a ser nuestra preocupación central, particularmente en los temas de salud, de educación, de vivienda, en los temas productivos, la conectividad que es central, que se ha visto muy afectada. Pero tal como usted lo señala, este gobierno debutó también con recortes en distintos ministerios. Y uno ve, Sergio, una narrativa que es bien contradictoria, porque por un lado dice, no, es que no tenemos recursos, por eso tenemos que hacer recortes. No tenemos recursos, por eso tenemos que pedir un crédito para endeudarnos y ese crédito lo tienen que pagar todos los chilenos y fíjese que ese crédito que se pide es precisamente lo que el Estado deja de recaudar por efectos de disminuir el impuesto de primera categoría a las grandes empresas. Pero además, junto con eso, con escuchar permanentemente en que no hay recursos, uno dice, mire, en la semana recién pasada, la Comisión de Educación aprueban un proyecto de ley en donde antes se tenía que demostrar que había una demanda insatisfecha para crear un establecimiento educacional. Nosotros dijimos, mire, esto es necesario modificarlo porque tal vez es un poco rígido, pero siempre tiene que demostrar en que hay más necesidades de estudiantes que no tienen establecimiento educacional para abrir un colegio. ¿Y por qué, Sergio? Porque en la medida que se abre un establecimiento educacional, el Estado está obligado a entregarle una subvención escolar. Está obligado. Esos son mayores recursos. Bueno, este gobierno hoy día liberalizó absolutamente aquello y hoy día cualquier sostenedor que quiera abrir un nuevo colegio va a exigir impetrar la subvención escolar. Caramba. Senadora, tenemos un invitado
que es un colega suyo, que le va a hacer una pregunta. Andrés Silva, nuestro director, la pone en el aire la pregunta. Hola Sergio, hola Yasna, y mi pregunta para la senadora Proboste es que me cuentan algunas malas lenguas de que en un bingo, parece que fue en Andacollo, en alguna parte, la senadora Proboste ganó el premio mayor haciendo la rueda. Y quiero preguntarte si es normal que hagas la rueda en los bingos en tu región. O sea, dos cosas. Yo he hablado con el senador Edwards de Andacollo. Andacollo no forma parte de la región de Atacama, pero he hablado con Andacollo, por eso seguramente a él le debe haber quedado, porque a mí me bautizaron en Andacollo, Sergio. ¿Ah, sí? Sí, yo nací en Vallenar, pero me bautizaron en Andacollo. Yo nací en diciembre, el 16 de diciembre. Andacollo, tierra de mineros. Y como me bautizaron en Andacollo, desde ahí yo soy muy, bueno, toda mi familia también muy devota de la Virgen de Andacollo. Voy todos los años a la Virgen de Andacollo. Y bueno, así también como mis papás, cuando yo nací también con varios problemas de salud, le dijeron, mire, bautícela luego, me fueron a bautizar a Andacollo. Nosotros tenemos un nieto de 2 años y que también ha enfrentado muchas dificultades de salud y siempre muy encomendado ahí a la Virgen de Andacollo, y vamos nosotros regularmente los primeros domingos de cada año, de cada enero. Y por eso, y lo de la rueda es otra cosa, es un bingo en el que estuvimos hace poco, ni siquiera fue en la región, fue aquí colaborando con vecinos que enfrentan, bueno, como tantos otros, ¿no?, los problemas derivados del cáncer, el alto costo que tienen las enfermedades, y de repente él era profe de educación física, había muchos profesores de educación física, y de repente él dice, bueno, vamos a dar un premio. Yo no me había ganado nada en toda la noche, toda la tarde, y dicen, vamos a dar un premio al que haga la mejor rueda. Y ahí mi marido me dice, anda, anda. Y yo me paro y me dice, no, es broma, me dice, bueno, yo ya me había parado. Usted es profesor de educación física y Sí, deportista, y además. salieron unas chiquillas más jóvenes y todo, pero todavía los músculos, el movimiento tiene memoria, así que salí y me gané un premio haciendo la rueda hace poquito, acá en la Y ciudad. cuando deje de ser senadora, ¿va a volver a hacer clase de educación física? Bueno, es que ¿sabes qué, Sergio? El otro día yo pensaba en eso, bueno, tanta gente que no tiene sueños y que uno dice, churra, yo cuando tenía, no sé, 23 años, este era mi sueño, y por qué estoy tan lejos de mi sueño, ¿no? Pero mi sueño era ser entrenadora de gimnasia. Yo eso es lo que me quería dedicar. Yo practicaba gimnasia desde los 7 años, tal vez, no, en realidad practico gimnasia desde los 5 años, practicaba gimnasia de los 5 años. A los 7 fui campeona nacional, pero me dediqué siempre, fui seleccionada chilena, estuve en la Escuela de Talentos Deportivos. Esa fue la razón por la cual yo entré a estudiar educación física. Y si usted me hubiese preguntado a los 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 años, qué es lo que yo quería hacer en la vida, era tener una selección de gimnasia, ser entrenadora. Y para eso, allí yo miraba mi vida. Pero a veces uno cree que tiene cualidades para una cosa y no para otra. Y sin embargo, cuando me tocó hacer mi práctica profesional, la profesora que nos supervisó, una profesora que venía recién retornando después de la recuperación de la democracia en la universidad, y ella dice, tengo un libro de Gabriela Mistral. Ella supervisaba 5 o 6 compañeras de universidad, y dice, tengo un solo ejemplar del libro de Gabriela Mistral, pero se lo voy a dar a quien yo he observado que es eminentemente pedagoga. Y yo dije, el libro no es para mí, dije yo, porque yo soy técnica. ¿Ah? Yo estudio esto porque soy eminentemente técnica, si yo quiero ser entrenadora de gimnasia. Y bueno, y nos va haciendo la evaluación a cada una, y al final me dice, el libro es para ti, me dice. Porque dentro de lo que yo he conocido, tú eres eminentemente pedagoga. Y me he dedicado a la pedagogía política y soy una gran admiradora de Gabriela Mistral, y yo creo que todo eso también ha
Helga Cuña, la profesora de en esos tiempos, fue parte también de este camino, creo. Pero no le voy a pedir que haga la rueda aquí. No, sí la puedo hacer, o sea, no te preocupes, porque es algo que he aprendido así como cuando uno dice, muchos años no he andado en bicicleta y uno se sube a una bicicleta, lo hace. Para la próxima entrevista se la Tal voy a vez ver. Sergio no podría hacer la rueda sin mano, que antes la hacía en una viga, pero la rueda sí la hago todavía. Hagamos una pausa y volvemos aquí en Profundidad de Campos con la senadora Yarna Proboste, militante demócrata cristiana de la región de Atacama. Con usted en un momento. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado en Profundidad de Campos con la senadora Yarna Proboste Campillay, profesora de Educación Física. ¿Cuántos años lleva en el Parlamento, senadora? Desde el 2014. 2014, 2026, un buen 13. tiempo. Cuénteme una cosa, entre las preocupaciones de que hemos hablado, del problema de la asistencia, el problema de la pobreza en el norte, en fin, pero hay un problema que atraviesa prácticamente por los bolsillos del 95-98% de los chilenos, que es en relación con las tarifas eléctricas que se han ido a las nubes. ¿Existe la posibilidad, mediante un proyecto que se tramite en el Congreso, de ponerle coto a esa situación? Bueno, efectivamente, el alza en el costo de las tarifas eléctricas es un problema para muchas familias y por eso que durante muchos años hemos peleado para poder tener primero un subsidio, al igual que existe en el agua potable, que lo tengamos para las familias que lo requieren en materia del suministro de la energía eléctrica. Esto fue posible en el gobierno del presidente Boric y ahora ha sido posible también alargarlo hasta el año 2027 a partir de la ley de protección tarifaria que se acaba de aprobar. Pero también, Sergio, una de las cosas que para nosotros, particularmente en Atacama, ha sido importante, es que la ciudadanía nos decía, y yo todavía me recuerdo a don Carlos, dirigente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Diego de Almagro, en el año 2024 que conversamos este tema, 2025, él me decía, oiga, pero mira aquí Diego de Almagro, estamos rodeados de paneles solares, de generación y tenemos las cuentas más caras. ¿Qué es lo que ocurría? Cuando se aprobó la ley de equidad tarifaria en el gobierno de la presidenta Bachelet II, se dijo que se iba a reconocer la generación eléctrica en los territorios y por lo tanto esos territorios iban a tener una disminución en las cuentas de la luz. Sin embargo, el año 2019, el gobierno del presidente Piñera congeló esa realidad. Y en el caso de Diego Almagro y también de Freirina, muchas otras instalaciones se hicieron con posterioridad al año 2019. Y cuando la gente dice, bueno, ¿para qué sirve que uno esté aquí y haga las leyes? Bueno, sirve porque nosotros presentamos a partir de esta conversación con los vecinos en Diego de Almagro una modificación que se aprobó en la ley de reajuste de manera de poder reconocer la generación eléctrica en esos territorios. Y hoy día, cuando la cuenta sube en muchas comunas, en Diego de Almagro, en Tierra Amarilla, en Freirina, las cuentas van a bajar significativamente. Además, con la ley de protección tarifaria vamos a tener garantizado un subsidio a las cuentas de la luz para las familias más vulnerables hasta el año 2027. ¿De qué dimensión es el subsidio? El subsidio tiene dos elementos. Primero, porque acabo de decir algo que es importante que la ciudadanía lo sepa, que es para las familias más vulnerables. Pero hay algo que es universal, que es para todas las familias que tienen pacientes electrodependientes. Allí no importa la capacidad económica, todos tienen acceso al subsidio. Y hasta antes de esta ley de protección tarifaria tenía un límite, 150 kWh. Y lo que hicimos en la ley de protección tarifaria para los pacientes electrodependientes es que tiene que asegurarse el subsidio por el monto que necesita la maquinaria que él utiliza, el equipamiento, él o los equipos, para enfrentar su patología.
Eso también ha sido un cambio. Sí, en algún momento les voy a comentar todo lo que hemos hecho en materia de electrodependientes, pero el subsidio es para el 60% de las familias más vulnerables y permite financiar hasta un 60% de un consumo básico en Correcto. un hogar. Ahora, senadora, entre otros temas que preocupan por estos días y que lo he escuchado ya en varios ámbitos, es en relación con la propiedad de Codelco. Van a entrar a participar los privados. Es la iniciativa que tiene el presidente ejecutivo, que se supone que tiene el apoyo del presidente de la República para llevar a cabo una iniciativa de esta naturaleza. ¿El camino es terminar con la privatización definitiva de Codelco o no, piensa usted? O sea, bueno, mire, nosotros siempre vamos a defender que Codelco sea una empresa estatal. Ya. Codelco es la cuprífera estatal más importante de nuestro país, es el sueldo de Chile, se ha defendido en momentos muy complejos, lo seguiremos defendiendo. Pero también en esto, Sergio, yo creo que uno tiene que ser bien justa. Nosotros fuimos firmes detractores cuando el gobierno del presidente Boric se desprendió de propiedad estatal. En Enami tenía un contrato con Quebrada Blanca, en donde la Enami tenía una participación muy importante en Quebrada Blanca y que además Quebrada Blanca, una empresa minera ubicada en la región de Tarapacá, que le reportaba importantes ingresos y además que Quebrada Blanca era una empresa que iba ampliando sus operaciones y en la medida que le iba ampliando también esa participación de la Enami se ampliaba. Por lo tanto, era de las pertenencias y más importantes, en nuestra opinión, para la Empresa Nacional de Minería. Se desprendieron en el gobierno del presidente Boric. En el gobierno del presidente Boric, además, Codelco hizo mucha asociación con empresas privadas y por lo tanto yo creo que en esto uno también tiene que ser bien justa y bien clara. Nosotros nunca estuvimos favorables ni en un gobierno ni en otro. Y por lo tanto creo que con toda claridad, como se lo dijimos al presidente del directorio, Fontaine, en la sesión de la Comisión de Minería hace algunas semanas, comisión que me toca presidir, es que nosotros necesitamos que ellos den todo tipo de garantías para garantizar que Codelco sigue siendo una empresa del Estado y que independiente de estos acuerdos comerciales públicos-privados que se han hecho mayoritariamente en el gobierno anterior, la participación, nunca va a existir capacidad de veto de otros y además lo que a nosotros nos interesa también es que esta administración retome los espacios de diálogo con los trabajadores, no solo con los trabajadores propios, sino también con los trabajadores contratistas. Ahora, desde el punto de vista económico, de la situación meteorológica que se ha vivido, hay un sector de la población, por lo que he escuchado yo, que recibe el impacto con mayor intensidad, que son las mujeres. ¿Usted lo ve así en la relación actual del Estado con las mujeres como un camino positivo o piensa que avanzamos hacia un retroceso más bien? O sea, Sergio, mira, si uno mira las cifras en materia de desempleo, tenemos las cifras más altas en los últimos 5 años, 9,4% de desempleo en términos generales, pero la cifra en el caso de las mujeres, si uno aplica un zoom en el caso de las mujeres, esta cifra aumenta a más de 2 dígitos, 10,4%, y más de un 20% en el caso de los jóvenes. Es una situación muy difícil, muy compleja. Nosotros hemos discutido bastante respecto de una iniciativa que ha impulsado con mucha fuerza este gobierno, que lleva de título Sala Cuna Universal. Uno dice, ¿quién podría oponerse a Sala Cuna Universal? Bueno, yo me opongo, porque no es ni Sala Cuna ni es universal. Las Sala Cuna de nuestro país funcionan con estándares de calidad. Tienen reconocimiento oficial, es decir, hubo un organismo distinto que dijo que tenía una infraestructura adecuada, tenían profesionales idóneos, tenía material educativo, tenía un proyecto educativo, etc. Si no tiene reconocimiento oficial, que es el estándar más alto, tiene una autorización de funcionamiento. Pues bien, lo que acaba de aprobar este proyecto de ley que promueve este gobierno es que no importa que no tenga reconocimiento oficial, ni siquiera autorización de funcionamiento, va a acceder igual a los beneficios al aporte. No es un aporte estatal, la verdad, porque se hace sacando la plata del seguro de los trabajadores para financiar esa sala cuna. Y tampoco es universal, porque el acceso de los niños a la sala cuna o a esas unidades, digamos, va a depender del género,
de sus progenitores y del tipo de trabajo que tengan los progenitores. Entonces, cuando uno dice, Sergio, mire, tenemos una urgencia en materia de desempleo, tenemos una emergencia laboral, en eso absolutamente de acuerdo, y particularmente en mujeres y en jóvenes, uno creería que las primeras que van a poder llevar a sus hijos a las salas cunas son las mujeres que están desempleadas, son las mujeres que están buscando empleo. No, van a poder entrar recién en el tercer año. Y hay algunos hijos que no van a poder ingresar nunca. Y además, ¿cómo se financia esa sala cuna? Esa sala cuna la van a financiar con el fondo de desempleo de los trabajadores. Es decir, desnaturalizando un fondo que se creó precisamente para proteger en momentos tan complejos como cuando la gente perdía su empleo. Entonces, hoy día uno dice, mire, tenemos las cifras de desempleo las más altas y además debilitamos el fondo de desempleo. Y a esos recursos solo van a poder acceder estas unidades privadas que se forman. Ningún peso de eso va a ir ni a Junji, ni a Integria, ni a los jardines BTF. Entonces, creo que en esto hay demasiado, no solo sesgo ideológico por parte de este gobierno, sino que además invisibilizar los derechos de la infancia. Nosotros hemos aprobado hace muchos años la ley del sistema de garantía de protección a la niñez, en donde hemos dicho que nuestros niños son sujetos de derecho. Y en este proyecto son invisibilizados absolutamente. Senadora, queremos invitar a una voz del pueblo para que le haga una pregunta. A ver, ¿de qué se trata, director? Muy buenos días, mi nombre es Esteban Garay, formación profesional profesor, y me encuentro aquí en la Cámara de Diputados y Senadores haciendo una visita guiada con un curso que tengo a cargo. Y mi pregunta me gustaría para los senadores saber en qué punto va a ser la educación lo primordial dentro de las discusiones que se tienen. Creo que hoy en día nos atravesamos una problemática y la educación tiene que estar por delante. Así que les dejo esa consulta, en qué momento la educación va a ser prioridad. Ahí está la pregunta clarita. Bueno, compartimos con el colega en que la educación debiera ser prioridad cada vez que uno mira las dificultades que enfrentan cualquier país en materia de productividad. Chile es uno de los países que está hace ya largo rato estancado el crecimiento, estancado la productividad, y cuando uno dice, oye, miremos qué es lo que han hecho otros países para resolver esto, la respuesta es absolutamente clara, es la educación técnico-profesional, es la educación de calidad. Y sin embargo, nosotros lo vemos absolutamente ausente. Pero yo le quiero decir al profesor que nos hace la pregunta, yo vengo y represento a una región, que es la región de Atacama, que durante el año 2023 desarrolló una larga movilización, 78 días de paro, particularmente en el Servicio Local de Educación Pública de Atacama, que es toda la provincia de Copiapó y la provincia de Chañaral, la parte más norte de nuestra región. Y allí uno tiene dos caminos, Sergio. Un camino es ponerse solo desde la denuncia, desde el reclamo, o ponernos desde el lado de la contribución, en la generación de respuestas que nos parecen aborden el problema. Y nosotros estamos en ese camino y llevamos ya 2 años en donde la ley de presupuesto ha colocado recursos para el Plan Atacama de fortalecimiento de la educación pública. Hemos constituido con las comunidades educativas, organizados a través del Colegio de Profesores, que ha jugado un rol muy importante. Ellos son parte de la definición de base de este Plan Atacama, pero además contribuyen universidades, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Santa María, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la Universidad de Santiago, nuestra universidad, la Universidad de Atacama, la Universidad Regional. Está sentado también, en esto existe una gobernanza, lo dirigía antes el ministro de Educación, el exministro Cataldo. Hace 2 semanas estuvimos con la nueva ministra Arzola, con el subsecretario Rodríguez, ellos dirigiendo esta mesa en donde están sentados el Colegio de Profesores, los directores de los servicios locales, los 2 directores, el Servicio Local de Huasco y de Atacama, el gobernador regional, la delegada presidencial, el presidente del Consejo Minero, porque aquí todos tenemos que ponernos en una sola línea, y es poder contribuir a que, primero, lo más básico, la asistencia mejore. La familia entiendan que la educación, ir todos los días a clase,
es parte de mejorar las condiciones y las oportunidades de sus hijos. Que se mejoren los aprendizajes en nuestros establecimientos educacionales y que entendamos que entre todos podemos tener de verdad una educación no solo en Atacama, sino que esperamos también en el país mejor de la que hoy día enfrentamos. Senadora, le quiero invitar a jugar a un ping-pong. Démosle. Una palabra, un concepto, usted me contesta con otro. Región de Atacama. Para mí está primero. Democracia cristiana. Enfrentando ahí dificultades, pero creo que ha sido valorado también por la ciudadanía, mi partido. Reconstrucción nacional. Una urgencia. Minería. Actividad productiva importante en Atacama, pero que está al debe con el desarrollo y crecimiento de nuestra región. Tarifa eléctrica. Estamos haciendo un esfuerzo para parar el alza. Mujeres en la política. Importante para que este país se desarrolle con mejores condiciones. La oposición o las oposiciones. Una oposición, 2 comités en el Senado, una sola oposición. Gabriel Boric. Expresidente de este país. José Antonio Kast. Actual presidente. Senado. Donde trabajamos con pasión y con una profunda convicción. Ya que usted es deportina, le agrego otra. España campeón mundial. Bueno, uno siempre hubiese esperado que los equipos de Latinoamérica hubiesen tenido una mejor participación, pero hicieron un buen partido. Senadora, tiene 1 minuto de confianza a partir de ahora ya. Bueno, usted lo decía, Sergio, para la región estos han sido días y horas muy difíciles para las familias y por lo tanto este minuto es solo para abrazar cariñosa, solidariamente y además con el compromiso de siempre. Para nosotros nuestra región está primero, hemos trabajado, yo soy oposición a este gobierno en distintas materias, pero para enfrentar las emergencias y para trabajar en la reconstrucción somos un solo equipo y nosotros siempre vamos a trabajar poniendo a las personas de nuestra región en la principal prioridad. Gracias, senadora, por esta conversación en Profundidad de Campos, aquí en el Salón Protocolar, el Senado en Valparaíso. Bueno, nos queda tiempo para seguir conversando, así que nos encontraremos con usted nuevamente en este espacio en Profundidad de Campos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Siempre un agrado poder estar a su lado. Gracias. Y a usted le decimos carpe diem. Será hasta la vista.